Bueno, acá estamos con la primera hoja de la parte de teoría de números reales, el que dice 1. Comienza diciendo: en las páginas precedentes se han presentado diferentes conjuntos numéricos. En realidad nosotros lo hicimos mediante una investigación. Y nos presenta una serie de problemas. El primero dice: el conjunto formado por los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, forman un nuevo conjunto de números conocido con el nombre de números reales y se representan con la letra R. Ese simbolito, esa R, perdón, está muy gruesito. Ese simbolito, esa R, es una R con una doble patita. En realidad es el símbolo que representa los números reales, ¿sí? No es una R mayúscula común. Dice: a continuación se tratarán algunos problemas que recurren a los diferentes conjuntos numéricos. A mí me gustaría que lean también esta partecita de acá. A ver si logro esta partecita de acá, perdón. Toda esta parte que tiene el texto acá, donde hay algunas indicaciones teóricas sobre el conjunto de los números reales. Dice: todos los números naturales son también enteros. Y estos últimos son también racionales. Los números naturales enteros y racionales son números reales. Otra manera de expresar lo anterior es: los números naturales están incluidos dentro del conjunto de los números enteros están incluidos dentro de los números racionales y los números racionales están incluidos dentro de los del conjunto de los números reales. Esto es lo que fuimos haciendo en el video anterior con los circulitos, ¿sí? Un conjunto está incluido adentro del otro. Significa que los elementos del conjunto de los números naturales a su vez están en el conjunto de los números enteros, que los elementos del conjunto números enteros están a su vez en el conjunto de los números racionales y que los elementos del conjunto números racionales están a su vez en el de los reales. Entonces, un número que es natural, como por ejemplo puede ser el número 2, ¿sí? El 2 es un número natural, también es un entero y también es un racional, porque el 2 se puede escribir como fracción. Puedo escribir 4 medios, ¿sí? Y también es un número real, ¿sí? Entonces, cada definición va una sobre la otra. Ese simbolismo que usa ahí el texto de acá, ¿sí? Dice n incluido en z, incluido en q, incluido en r. Esa c medio aplastada y larga significa incluido. Quiere decir que un conjunto está dentro del otro. O sea que los elementos de n también están dentro de z, que los elementos de z también están dentro de q y que los elementos de q también están dentro de r. Después dice: los números reales se forman con los números racionales y los irracionales. Ya vimos que los irracionales son todos los que quedan aparte. Los racionales son los que se pueden escribir como fracción. Y los irracionales, los que no se pueden escribir como fracción. Si yo uno esos dos, los que no se puede con los que sí se puede, obtengo los números reales. Esa U larga y grande hacia arriba, que pareciera una U mayúscula, es el símbolo de unión. Significa unir dos conjuntos. Tener los conjuntos, los elementos de uno y los elementos del otro. Bueno, hasta acá con respecto a la teoría que está en este costadito, que me parece importante que la lean porque
explica bastante resumido, ¿sí? Todo lo que veníamos trabajando en el trabajo que hicieron ustedes de investigación y en el videito que yo les había mandado. Entonces ahora vamos a arrancar con lo que sería puntualmente el desarrollo de cada uno de los problemitas. Vamos con el primero, el problemita 9, que en realidad dice así porque el texto ya venía anteriormente con otros problemas. Dice, es sabido que si se suma 10 más 6, el resultado es 16. Entonces la pregunta ¿es posible restar un número al 10 de manera tal que el resultado también sea 16? Es decir, ¿existe algún número n? Con n se refiere a una incógnita, un número desconocido, que verifique que 10 menos n es igual a 16. ¿Sí? Ahí me quedó una ecuación, 10 menos una incógnita, un número n, igual 16. Dice, evidentemente es imposible encontrar un número natural que cumpla esta condición. Encontrar un número natural que cumpla esta condición. ¿Por qué es imposible encontrar un número natural? Porque si yo a 10 le resto un entero positivo, que sería un natural, nunca me va a dar 16. Entonces tengo que buscar dentro de otro conjunto, no en el de los naturales. Voy a buscar en el conjunto de los números enteros. Esa n que está ahí debe ser un número entero. ¿Sí? 10 menos un número entero. Y no cualquier entero, un entero que sea negativo. Dice, pero si se piensa en el uso de los números enteros, en este caso sí es posible hallarlo, pues 10 menos 6 es igual a 16. Recordemos que ese menos que plantea acá el texto, este menos se transforma en más. O sea, restar un número negativo es igual que sumarlo. Por lo tanto, 10 más 6 me da 16. Bien. En el siguiente problema, acá termino encontrando que menos 6 es el número n. En el siguiente problema, ¿sí? El planteo ¿es posible encontrar un número que, multiplicado por 5, dé como resultado 13? Y acá volvemos a tener el problema de el conjunto en el cual se encuentra la solución. Dice, resulta imposible determinar una solución dentro del conjunto de los enteros. O sea, dentro del conjunto de los números naturales o enteros no hay solución, porque 5 por un número entero o natural nunca va a dar 13. Pero sí, si multiplico por un número fraccionario, o sea, si me voy al conjunto de los racionales. ¿Sí? Fíjense que planteo una ecuación, 5 por a, esa a de ahí es una incógnita, un número desconocido, igual 13. Ese es el planteo del problema, 5 por un número desconocido igual 13. Lo que hace es ese 5 que está multiplicando, lo pasa para el otro lado dividiendo y obtiene la fracción 13 quintos. Entonces, dentro del conjunto de los números enteros o naturales, esa ecuación no tiene solución. Pero dentro del conjunto de los racionales, sí. La solución es 13 quintos. Fíjense que las ecuaciones tienen solución o no dependiendo de en qué conjunto yo esté trabajando. Ahora el último dice, ¿es posible encontrar un número que, elevado al cuadrado, dé como resultado 7? Y acá vamos a tener que volver otra vez a pensar en los conjuntos numéricos. Este problemita lo voy a explicar en un video aparte. Así no se nos hace tan largo.